Buenas tardes, mi nombre es Maite Tobar de grado sexto y hoy les vengo a hablar de mi proyecto de aula en historia basado en los superhéroes. Me toca investigar dos personajes históricos, una cual yo considero una superheroína y otra la cual yo considero una villana, y les empezaré a hablar sobre la superheroína. Vamos a hablar de Cleopatra VII, la última reina de Egipto. Fue una mujer talentosa, valiente, sobre todo muy poderosa, que supo defender su trono y su cultura en un mundo dominado por hombres y potencias extranjeras. Por eso hay mucha gente que la considera como una especie de superheroína histórica. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, Egipto. Pertenecía a la dinastía ptolemaica de origen griego, que gobernaba Egipto desde la época de Alejandro Magno. Fue una de las pocas reinas egipcias que aprendió el idioma egipcio, además del griego y otras lenguas. Recibió una educación muy completa con filosofía, matemáticas, política, literatura y ciencias. Desde joven mostró una gran inteligencia y astucia política. Ella subió al trono a los 18 años antes de Cristo. Se convirtió en reina junto a su hermano Ptolomeo XIII. Buscó mantener la independencia de Egipto frente al poder romano. Se alió con dos grandes figuras de Roma, Julio César y, tras su muerte, Marco Antonio. Fue una hábil estrategia política y diplomática, además de ser recordada por su carisma e inteligencia. Tuvo que enfrentarse a luchas internas y a la amenaza de Roma. Cleopatra no fue solo una reina, sino también un símbolo de poder femenino y resistencia cultural. Cleopatra tuvo un hijo con Julio César, llamado Cesarión. Tras la muerte de César, se unió Marco Antonio, con quien tuvo 3 hijos. Se unió con Marco Antonio, desató el conflicto con Octavio, futuro emperador Augusto. En la famosa batalla de Accio, en el año 31 a.C., la flota de Cleopatra y Marco Antonio fue derrotada. Marco Antonio se quitó la vida al creer que Cleopatra había muerto. Cleopatra, poco después, también se suicidó. La versión más famosa dice que lo hizo dejando que una cobra la mordiera, aunque algunos historiadores creen que usó veneno. Con su muerte, Egipto dejó de ser un reino independiente y pasó a ser provincia romana. Es recordada como una de las mujeres más poderosas de la antigüedad, símbolo de inteligencia, estrategia, política y seducción. Su figura ha inspirado numerosas obras de literatura, teatro, cine y arte. Si la vemos como una superheroína, sus poderes serían la inteligencia, la diplomacia y el liderazgo, que usó para enfrentar imperios y dejar una huella eterna en la historia. Por otra parte, continuaremos hablando de la villana, la cual fue Brigitte Mollinghood. Fue una mujer alemana la cual se convirtió en una figura muy temida en los años 70-80 en Europa. Su vida es reconocida no por logros positivos, sino porque se convirtió en una de las líderes más activas de la organización terrorista Fracción del Ejército Rojo o RAF, también conocida como Banda Bader. Nació el 24 de junio de 1949 en Rheinberg, Alemania Occidental. En su juventud estudió filosofía, historia y ciencias políticas. En su época universitaria se vinculó con movimientos estudiantiles de izquierda radical que protestaban contra la guerra de Vietnam y el capitalismo. Fue detenida en 1972, encarcelada y luego liberada en 1977 en un intercambio. En 1982 fue arrestada nuevamente en Alemania. En 1985 fue condenada a cadena perpetua por asesinatos múltiples y otros crímenes cometidos como miembro de la RAF. Pasó más de 20 años en prisión. En 2007 fue puesta en libertad condicional, ya que la justicia consideró que no representaba un peligro social. Desde entonces ha tenido un perfil bajo, viviendo alejada de la vida pública.